Bienvenidos a la última unidad del curso, tablas y gráficos dinámicos. La herramienta tabla dinámica, por muchos expertos y entendidos en los datos, es la herramienta más potente de Excel. De hecho, aquí en Chile, donde la cultura de los datos no es tan desarrollada, y a mí me ha tocado conocer muchos gerentes y dueños de empresas que no saben Excel, pero saben manejar esta herramienta, tabla dinámica. Y la verdad que se pueden desenvolver bien porque en base a esta herramienta pueden generar informes. Claro, que tienen bastante vacío al no saber todas las otras herramientas de Excel. Pero ustedes tienen la oportunidad de manejar todas las herramientas fundamentales y complementarlas con esta. Ahora, ¿qué es lo que hace la tabla dinámica? La tabla dinámica genera informes. Los informes que genera son en base a una tabla de datos. Y necesito hacer una comparación para que conozcan dos tipos de informes. Uno de ellos lo conocen muy bien, pero necesito recordarles. Y para eso me voy a posicionar en cualquier celda de la tabla, dentro de la tabla de datos, y activar la herramienta autofiltro que ustedes saben utilizar muy bien. Esta herramienta permite hacer informes detallados. Ese es el concepto. En cambio, la tabla dinámica crea informes en resumen. Pero centrémonos en este caso, que ya lo conocen. Si filtramos por la operación, solamente queremos ver las ventas, esta tabla se reduce. Y esto, por lo tanto, ya no pasa a ser de la tabla original a otra tabla donde muestra solamente las ventas, solamente los casos que son ventas. Este es un informe detallado de todas las ventas. Ahora si filtro por comuna, Maipú. Este es un informe detallado de todas las ventas que se han realizado en Maipú. Pero si se fijan, cuando mostramos todas las ventas realizadas en Maipú, seguimos viendo los tipos de inmuebles, las fechas y las horas de operación, los clientes, los vendedores, la superficie de metros cuadrados, los valores, vemos toda la información. Y eso le da más sentido que sea detallada, muestra todas las ventas de Maipú. Por ejemplo, si filtramos por hora y le decimos todo lo que sea después de, mayor que después de, recuerden, después de las 11 horas. Entonces, este es un informe detallado de todas las ventas en Maipú realizado después de las 11 horas. Entonces, como ustedes manejan esa herramienta, solamente quería dejarles ese concepto. Que el autofiltro lo que genera son informes detallados. Ahora, para terminar con el autofiltro, si a nosotros nos solicitan un informe detallado, usamos el autofiltro. Pero la pregunta es, ¿cómo enviamos esta información? Porque ya filtramos, pero nos solicitaron por correo y no podemos, alguien no está al lado mirando nuestra tabla. Necesitamos enviársela. La pregunta es, ¿cómo se la enviamos? Si piensa que en imagen, no. Si piensa que copiarla y pegarla en un correo, tampoco. Lo que hay que hacer acá es copiar toda la tabla, todo el informe, y pegarlo en un nuevo libro. Archivo, nuevo libro. Pero imaginémonos que este es el nuevo libro. Este es nuestro nuevo libro. Entonces acá nosotros pegamos la tabla idéntica, botón derecho pegado especial. Les sugiero que podrían pegar y pegar, control V, pero les sugiero que primero peguen el ancho de las columnas, así no pierden ese trabajo que se dieron enanchando las columnas una por una. Al pegar el ancho de las columnas, luego control V y ahí está toda la tabla. Lo bueno es que al pegar la tabla, desde una tabla filtrada a una nueva hoja, se pega la información sin los filtros. Pero, les reitero, esto deben pegarlo en un nuevo libro, no en una hoja distinta, porque si lo pegamos en otra hoja, la persona que nos solicitó esto va a tener acceso a la información completa. Y eso es lo que no queremos. Lo que queremos es que tenga acceso solamente a la información que le solicitamos. Ya, esto lo voy a eliminar porque es solamente un ejemplo. Entonces quiero que les quede
borrar aquí, o sacar de hecho la herramienta filtro. Que el autofiltro genera informes detallados. Ahora pasamos de lleno a las tablas dinámicas y a entender por qué estamos hablando de no detalles, sino que de resumen. Y de la forma más eficiente. Para crear una tabla dinámica necesitamos una tabla de datos. Cualquier tabla de datos. Yo escogí esta porque ya conocen ustedes esta tabla y no estamos invirtiendo tiempo en conocer otras tablas. Hay que posicionarse sobre cualquier celda de la tabla y en la pestaña Insertar se encuentra la herramienta Tabla Dinámica. Se abre esta ventana, pero fíjense que por el hecho de haber ido a buscar la tabla dinámica estando dentro de la tabla, ya fue seleccionada la tabla automáticamente. Entonces no hay que seleccionarla acá, no hay que indicarle dónde está la tabla. Y luego queremos que la tabla se vaya a una nueva hoja, entonces simplemente se abre esta ventana y ponemos aceptar. Y ahí está la nueva hoja con la tabla dinámica. Y como buena práctica siempre es bueno darle un nombre, asignarle un nombre a la hoja, a la etiqueta que representa la hoja nueva. En este caso, por ejemplo, voy a poner tabla dinámica inmobiliaria. Este sector que está acá es el sector donde vamos a visualizar el resumen, el informe resumen, o tabla dinámica, que es lo mismo. Y al lado derecho aparecen dos áreas, dos sectores, digamos. El primer sector, si lo visualizan, ya pueden darse cuenta de qué se trata. Es una lista de todos los títulos que ya conocemos de la tabla dinámica, o sea, de la tabla inmobiliaria. Solo que esta herramienta le llama campos, en vez de títulos. Porque esta es una herramienta de base de datos, que es otro concepto, y la base de datos, los títulos se llaman campos. Para ustedes son títulos, pero le vamos a llamar campos. Cada una de estos campos representa toda la información de la tabla inmobiliaria. ¿Y qué es lo que está acá abajo? Son áreas donde podemos tomar cualquiera de estos campos y arrastrarlo a cualquiera de estas áreas. Bueno, dependiendo del área en que yo arrastre el campo, es cómo se va a visualizar en la tabla dinámica. Vamos primero a mover un campo de texto, porque vendedor sabemos que corresponde a texto, son los vendedores. Entonces, tengo la opción de poner un ticket acá o arrastrarlo. ¿Qué pasa si ponemos un ticket? Eso es como que lo hubiésemos arrastrado a filas. De hecho, si yo no saco el ticket, puedo hacer lo mismo de la siguiente forma, arrastrándolo acá. ¿Bien? Pero ¿por qué al poner el ticket automáticamente se va a filas? Ya vamos a entender eso. Primero entendamos que con el solo hecho de tiquear vendedor ya tenemos un informe. Y este informe es el de los vendedores, porque si estamos trabajando en una tabla y nos dicen, oye, ¿cuáles son los vendedores que trabajan en este inmobiliario? Aquí no existe un filtro que diga filtrar por los que no se repiten. En cambio, con la tabla dinámica basta con hacer un clic y ya me lo está mostrando sin repetir. ¿Y por qué? Porque ahí ya le estamos dando sentido que es un resumen. No muestra todas las operaciones, muestra solamente lo que le estoy pidiendo, vendedor. Ya vamos a entender por qué se posiciona esta información así cuando está en fila. Primero, lo que vamos a hacer es seleccionar o tiquear un campo de valores. Valor de operación, también lo conocemos perfecto, lo hemos usado bastante. Tiene números. Por lo tanto, si tiqueo acá, automáticamente los campos que son numéricos se van al área de valores. ¿Y qué significa valores? Significa que aquí en la tabla dinámica podemos hacer operaciones con esa información. Operaciones matemáticas, estadísticas. Pero aquí sucede como una magia, porque muy fácilmente, por el solo hecho de haber tiqueado valor de operación y vendedores, se ponen los vendedores con la suma total de todo lo que han generado en ingresos, bueno, entre venta y arriendo, todo lo que han generado. Entonces, acá tenemos un informe. Este informe también podemos aplicarle formato
a la tabla dinámica como que fuera una tabla de datos. Contabilidad. Ahí está. Acá, estos son, aquí etiquetas de fila porque estamos en el área de filas. Pero entendamos algo. Porque parece extraño que si yo mandé vendedores al área de filas, estén como una columna, ¿cierto? Bueno, los datos de texto, todos los datos de texto, en este caso Camilo, Carmen, para la tabla dinámica son títulos o campos. Por lo tanto, cada uno de estos campos tiene los datos hacia el lado. Este campo tiene un dato acá. Este es el título de esto, está de forma horizontal. El título acá y la información hacia la derecha. En cambio, si movemos este vendedor, nos movemos a área de columnas, aparecerían como son las tablas, el título arriba y el dato abajo. Veamos, ahí lo moví hacia el título arriba y el dato abajo. Pero se ve mejor en filas, por eso que la tabla dinámica sugiere dejarlo en filas cuando ponemos el ticket. Ok, acá ya sabemos que podemos aplicarle formato, aquí es etiquetas de fila porque lo mandamos a fila, pero si nosotros quisiéramos decirle no, estos son vendedores. Ahí puede quedar como vendedores. Estos son montos de operación. Montos de operación. ¿Quieren ver hacer esos cambios? Aquí aparece, ¿qué representa este valor? Representa el total que ha generado Luisa Mesa en la inmobiliaria. Ahora podemos hacer cambios. Por ejemplo, para borrar totalmente la tabla dinámica, fíjense que al hacer clic dentro de la tabla dinámica no solamente aparecen los sectores que estaban acá, como el panel de herramientas que hay acá, sino que también aparecen unas nuevas pestañas. Hagamos la prueba. 1, 2, 3. Ahí está. Seleccioné y apareció la pestaña Analizar y Diseño. La pestaña Analizar tiene bastantes herramientas para aplicar en tabla dinámica. Y una de ellas es el botón que dice Acciones, el cual me permite borrar todo lo que he hecho en la tabla dinámica y volver a hacer una nueva. En la realidad, a veces las tablas dinámicas se hacen porque necesitamos un informe rápido y después las volvemos a cero y volvemos a cero. Pero el otro escenario es donde yo puedo armar una tabla dinámica y para siempre la dejo tal cual, porque me sirve ver eso que se haya, de una forma para que se haya actualizado. Con la tabla dinámica que hicimos recién, con todo lo que ha generado cada vendedor, y si me interesa mucho eso, no la desarmo y la quedo mirando para siempre. Ahora vamos a hacer un informe con todo lo que ha generado cada una de las comunas. Entonces, si quiero ver cuánto ha generado en dinero cada una de las comunas, ¿cuáles son los campos que están involucrados? Son dos, ¿cierto? Comuna y valor de operación. Entonces, seleccionemos comuna. Comuna y valor de operación. ¿Ven? Automáticamente lo que es texto se va a filas y lo que es valor se va a valor de operación. Acá aplico el formato, me gusta verlo como formato, no tengo para qué a cada rato cambiar los títulos, ¿cierto? Voy a cambiar los títulos solamente cuando sean informes que voy a mantener en el tiempo, para que sean más amigables. Y quiero que tomen un papel y un lápiz y anoten este valor. ¿Ya? Yo lo voy a anotar por acá. Lo que ha generado Providencia. 12.041 millones. No, Providencia ha generado 12.544 millones 553 456. Ya. Esto está escrito a mano, así que no va a cambiar con nada, una constante. Vamos a ver si se mantiene este valor en Providencia cuando me voy a la tabla de datos y busco cualquier operación realizada en Providencia, como esta. Y en vez de 12 millones, vamos a decir que son 17.400.000. Entonces debería haber aumentado el total de lo que se ha generado en Providencia. En cambio, vemos que se mantiene el mismo valor. ¿Por qué? Porque la tabla dinámica no se actualiza automáticamente. Tenemos que actualizarla de forma manual. Cada vez que nosotros vamos a visualizar el informe, el resumen con la tabla dinámica, tenemos que estar dentro de la tabla dinámica, ir a analizar y hacer un clic en actualizar. En actualizar, ahí cambia el dato, ¿eh? Ahí aumentó de 500
53 pasó a 260. Ya. Y vamos a desarmar esta tabla nuevamente y vamos a crear otra, pero para borrarla eficientemente vamos a acciones, borrar todo. Esta vez voy a ver, vamos a ver todas las ventas. Aquí, si digo ventas, me estoy refiriendo solamente a la operación ventas, no al arriendo. Por lo tanto, vamos a ver las ventas de cada uno de los inmuebles. Tipo de inmueble, operación, para ver, queremos ver las ventas, y valor de operación. Fíjense en lo siguiente. Acá, primero pensemos que queremos ver las ventas y los arriendos, para después filtrar por ventas, ¿eh? Las ventas y los arriendos de los inmuebles. Por cada inmueble con su arriendo y sus ventas. O sea, si ponemos cada inmueble con sus ventas y su arriendo, podemos identificar que este es el total. Me acomoda verlo como, insisto, con un formato de contabilidad. Ya. ¿Qué significa este valor? ¿Qué representa? Estos 6.170 millones representa todo lo que se ha generado en casas. ¿Ya? Más abajo, esto es todo lo que se ha generado en arriendo de casas. Y esto en venta de containers. Si el informe fuese mostrar todos los inmuebles con sus arriendos y sus ventas, esto estaría perfecto. Pero si piden todos los arriendos por cada uno de los inmuebles y todas las ventas por cada uno de los inmuebles, como que le estamos dando más prioridad a la operación. Por lo tanto, simplemente la operación podría moverla hacia arriba y ahí cambia el estilo del informe. Muestra la misma información, pero de otra forma, porque está priorizando la operación. De igual forma, y otro, aquí un cambio que me gusta personalmente, es que, por ejemplo, tomo operaciones y sabemos que lo que está en fila lo muestra como títulos de fila, o sea, el título acá y el dato hacia el lado. Lo que está en columna muestra el título arriba y el dato hacia abajo. Por lo tanto, la operación la voy a mover a columnas. Y aquí podemos darnos cuenta, voy a centrar solamente esto, que los títulos de operación están arriba y los datos están abajo. Eso es columna. Estas son filas. Los tipos de inmuebles, ¿no? Tipo de inmueble en fila. ¿Qué representa este valor? Este valor representa todas las ventas de estacionamiento. ¿Qué representa este valor? El total de ventas de la inmobiliaria, el total de arriendo de la inmobiliaria, el total que ha generado 100% de la inmobiliaria. ¿Qué es eso? Lo que se genera en arriendo de oficinas. Bien. ¿Qué pasa si queremos filtrar por... Vamos desplazando un poco lo que estábamos haciendo. Esto es una cosa antes de ver lo de la venta. Queremos visualizar los inmuebles, los arriendos y ventas de inmuebles, pero queremos ver solamente casa, oficina y apartamento. Entonces, para poder filtrar, lo hacemos a donde mismo tiqueamos acá, buscamos el tipo de inmueble o la variable que queremos filtrar, y acá hacer un clic en ese menú, y casas, oficinas y departamentos. Ahí muestra eso. Y aquí hay un dato súper interesante, porque esto tiene que ver con la presentación, este dato. Si cualquiera de los campos, ya sea inmueble, comuna, venta u operación, yo quiero escoger solamente un dato de alguno de ellos, hay que hacer algo especial acá. Por ejemplo, venta. La venta es solamente un tipo de dato en la columna de operación, aunque haya venta y arriendo, son dos, pero estamos dejando uno. Por lo tanto, si me voy acá a operación y hago un filtro que muestra solamente las ventas, visualmente estas ventas no se ven bien, que como la tabla dinámica siempre muestra un total general,
O sea, el total de ventas es ese. O sea, la venta con el total de ventas es el mismo, se repite la información. Por lo tanto, voy a borrar este filtro. Y cuando sucede eso, la operación, o sea, en este caso la operación, se mueve a filtros. Y al moverlo a filtros, que el dato ventas, que lo voy a seleccionar ahora, queda fuera de la tabla, pero sí nos permite haber filtrado por venta, y ya sabemos que los montos que aparecen acá son de venta. Aquí mismo podría cambiar a arriendo, entonces los montos ahora corresponden a los arriendos. Un ejemplo más que tenga que ver con esto, un ejemplo sencillo para poder comprender por medio de ejercicios. Voy a borrar la tabla dinámica y voy a ver lo que se ha generado por las ventas de casas. Quiero ver las ventas de casas en cada una de las comunas. ¿Cuánto ha generado cada una de las comunas en venta de casas? Si escuchan bien el informe que les estoy pidiendo, cuánto ha generado cada una de las comunas en venta de casa, hay varios campos que están involucrados en eso. Por ejemplo, vendedor, no estoy nombrando a los vendedores. Tipo de inmueble, sí, porque queremos la casa. Luego, venta, operación. Comuna, porque queremos ver todas las comunas, y valor de operación. Lo único que me dediqué a seleccionar son los campos que están involucrados en este informe. Luego, venta, vamos a escoger solamente un dato que es venta. Por lo tanto, ya sabemos que la operación la vamos a mover a filtros. Y en filtros vamos a filtrar por venta. Tipo de inmueble, también vamos a escoger solamente un dato, que es casa. Por lo tanto, si es un dato, solamente un dato lo llamamos al área de filtros, y en filtros lo filtro por casa. Y las comunas están bien ahí, porque yo quiero ver lo que ha generado cada una de las comunas. Entonces tengo que mostrar las comunas. Ahí está el informe de las ventas de casas de cada una de las columnas. Se dan cuenta que es sencillo el manejo de las tablas dinámicas. Es entender que aquí están los campos y los puedo arrastrar a una de estas áreas. Según el área, es como se va a visualizar. Por ejemplo, si las comunas las muevo a columna, no se va a ver tan bien, ¿sí? En cambio, si lo dejo como fila, se visualiza bastante bien. Estas son las famosas tablas dinámicas. Y se agrega otra variable, por ejemplo, vendedor. Vendedor, lo tiqueamos, al tiquearlo ya sabemos que se va a ir a filas, veamos. Vendedor. Entonces muestro todas las comunas con lo que ha generado por vendedor. O sea, todo lo generado en ventas de casa en Las Condes suma 634 millones. Pero ¿qué es lo que es este numerito que está abajo? ¿Qué representa? Traten de pensar qué representan antes que lo diga yo, porque lo voy a decir ahora. Este es 178 millones, 100.796, y representa las ventas de casas realizadas en Las Condes por Camilo Soto. Fácil de leer. Como una lo voy a tirar a columna y se va a ver mucho mejor. Y de hecho, si nosotros tuviéramos, a ver, ya sabemos que se puede filtrar por vendedor. Si queremos filtrar por vendedor, quiero ver todos los vendedores, menos Luisa Mesa y menos Nicole Arena, lo sacamos. Pero sigue mostrándose. En cambio, si nos dijeran, queremos ver cuánto es generado en plata cada una de las comunas, pero las ventas de casa de Carmen Pérez solamente. ¿Cuánto ha generado en ventas de casa Carmen Pérez? Solamente Carmen Pérez quieren visualizar el informe. Por lo tanto, el vendedor, si yo filtro acá y solamente pongo Carmen Pérez, no se va a ver bien. Solamente Carmen Pérez acá. Entonces se sugiere que el vendedor se vaya al área de filtros
Y luego la comuna la dejamos ahí, y ahí se ve bien. Ahí se ve bastante bien. ¿Y qué representa este 120 millones, 126 millones? Son todas las ventas de casas realizadas por Carmen Pérez en Maipú. Así se lee la información. Es saber leer la información, porque eso nos permite poder explicarla, o poder incluso dirigir una reunión donde proyecto una tabla, un gráfico, y puede entenderme cuando lo leo. Así que olvídense de estar diciendo aquí B6 o esta celda o 106 millones, no. Quiero que sepa de las ventas de casas realizadas por Carmen en Las Condes. Borramos todo para partir de cero. En otro ejemplo, borrar todo. Borrar todo. Ahí está. Ahora vamos a ver otra opción. Vamos a seleccionar los vendedores con los valores de operación. Ya. Ya nos dimos cuenta que por defecto lo que hace la tabla dinámica al mover los valores de operación a el área de valores, los suma, porque esa es una forma de hacer un resumen. Entonces, 107 mil millones, no sé si son 107, tengo que darle formato para poder visualizarlo. Estos 10.755 millones que corresponden a Carlos Soto, es la suma de todo. Se hizo la suma de todo lo que ha generado en venta y arriendo. Pero, ojo acá, para que ustedes lo puedan hacer, botón derecho sobre cualquiera de estos valores, da lo mismo, y dentro de las opciones, con el botón derecho del mouse, está resumir valores por. Y aquí vemos que por defecto está marcada suma, pero si ponemos recuento, ¿qué sucede? Ahí, recuento, le voy a borrar estos formatos y le voy a poner formato número. ¿Qué significa esto? ¿Qué representa ese 487? Y ese 487 representa las operaciones que ha realizado Carmen. Carmen ha realizado 487 operaciones. Y se toma operación, acá y lo arrastro a filtros, y luego acá, filtro por venta. Entonces, Carmen Pérez ha realizado 245 ventas. Y si quisiera ver, bueno, acá también, en resumir valores por, tengo otras opciones como el promedio, que esto también es dinero. O sea, Luisa Mesa, en todas las ventas que ha hecho, en promedio cada venta, la ha vendido en 14.419.000. Ese es como el promedio de todas las operaciones que ha hecho en venta. Botón derecho, resumir valores por Max. De todas las ventas que ha realizado cada uno de estos vendedores, Mario Aravena, la venta mayor que ha hecho es de 35 millones. Y así sucesivamente, ¿no? Camilo Soto, su venta mayor ha sido de 34.972.000. ¿Y por qué muestra eso? Porque cogimos la función, o sea, el informe, no con suma ni recuerdo, sino con max, con min. ¿Ya? Entonces, voy a dejar esto con suma. Botón derecho, como venía por defecto. Botón derecho, resumir valores por suma. Pero estamos viendo la suma acá. La suma, y si quisiéramos ver la suma y la cantidad, ¿cómo lo hacemos para ver la suma y la cantidad? Bueno, ya tenemos la suma. El valor de operación ya lo tenemos tiqueado y lo tenemos en valores. Entonces, ¿cómo generamos la contabilidad acá de las operaciones? Bueno, tomamos, no tocamos el ticket, lo dejamos activo, pero arrastramos el campo a valores nuevamente. Y ahí en valores nuevamente aparece nuevamente la columna sumando, porque es lo mismo, solamente que al hacer clic con el botón derecho podemos resumir por recuento, o sea, el mismo valor de operación le cambiamos la operación, y obviamente acá esto, como ya no es dinero, le cambiamos el formato a número. ¿Se dan cuenta que es sencillo? La tabla dinámica es cosa de mover
a las áreas. Bueno, acá información sobre tabla dinámica, hay mucha, tanto en YouTube como en Google, así que aquí más que cualquier otra herramienta yo les recomiendo meterse a estas tecnologías donde nos van a ayudar a ver muchos ejemplos y nos facilita todo nuestro aprendizaje, que es un complemento importante. Recuerden que todos estos montos representan la venta, porque pusimos la operación en filtro y por lo tanto en filtro filtramos por venta. Y acá yo puedo filtrar por arriendo y todos los montos que estamos visualizando acá corresponden a arriendo. ¿Ven? Entonces, es cosa de lo que arrastramos al área de filtros, está considerándose en la tabla, pero no se está mostrando. ¿Y por qué lo lanzamos al área de filtros? Porque es la única forma que lo considere y no se muestre, porque si se muestra solamente arriendo, bueno, dejémoslo en fila, aparecería, y filtramos por operación, dejamos arriendo, se vería así: Camilo Soto, su arriendo, Carmen Pérez, su arriendo, y se repetirían todos los valores. Por lo tanto, si vamos a escoger solamente un dato, tiene que ser acá en el área de filtros. También voy a tener comuna a filtros, ya sabemos que si lo tiro comuna a filtros se va a mostrar acá arriba, pero ¿por qué hago esto de nuevo? Porque en comuna podemos escoger Maipú y todos estos valores estarían en base a la suma total, la cantidad total de arriendo de Maipú por cada uno de los vendedores. Pero en comuna, por ejemplo, si yo quisiera escoger dos, estando en filtro, quiero escoger dos variables, dos datos, entonces podemos activar la selección de varios elementos y tenemos Maipú y Santiago. Aceptar. Por lo tanto, a partir de ahora, todos estos valores que están acá corresponden al arriendo de Maipú y Santiago realizado por María Lavena. Entonces vamos a nuevamente a borrar esto. Vamos a borrar en analizar acciones, borrar todo. Entonces, vamos a generar un nuevo informe. Esta vez vamos a utilizar la fecha de operación, ¿ya? El dolor de cabeza de las tablas dinámicas, porque cuando comenzamos a trabajar con fechas, no sabemos manejarla, entonces vamos a hacer algo simple, sí, para que ustedes puedan ver y después practicar con sus tablas. Vamos a mostrar los vendedores, los valores de operación, y vamos a aplicar formato de contabilidad, sí, acá en los datos. ¿Y qué pasa si queremos ver toda esta información, pero en base a, o sea, queremos verlo por cada año? Entonces ahí es donde escogemos fecha de operación. Fecha de operación. Y la fecha de operación la considera como un texto, porque como las fechas tienen guiones o tienen slash, no es un número. Entonces ahí está bien, estamos visualizando como fila. Entonces aquí podemos ver todo lo que ha generado Camilo Soto el año 2005. Si lanzamos los años a columnas, entonces pasa algo extraño, se ven los trimestres y no queremos verlo. Bueno, vamos a deshacer acá. Se está mostrando los años, pero salen con un signo más ahí y podemos abrirlo y después abrimos los trimestres y vemos cosas que no nos interesan. Por lo tanto, cuando trabajamos con fechas, muestra los años, pero muestra más información que los años. Y aquí hay que tener cuidado y hay que conocer una herramienta que nos permita trabajar cómodamente con las fechas. Nos posicionamos sobre cualquier fecha, nos vamos a analizar y luego agrupar selección. Esta herramienta nos permite decir qué quiere visualizar. Todo esto o una cosa. Queremos visualizar solamente los años. Aceptar. Y ahora se están mostrando solamente los años, que aquí en los campos se muestra como fecha de operación. Si muevo fecha de operación a la columna, se muestran solamente los años, ¿no?
Si me pongo nuevamente en los años y voy a agrupar selección, o sea, en las fechas prácticamente, agrupar selección, yo digo, quiero ver los años y los meses. Aceptar. Y ahí se están visualizando los años y los meses. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué representa este valor? Todo lo realizado por Carmen Pérez en junio del 2004. Pero no quedó muy amigable. Por lo tanto, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dejar los años acá arriba y las fechas de operación, que representan los meses, abajo. Entonces ahí, aunque la tabla queda extensa hacia abajo, no tanto, no tan extensa tampoco, y podemos tomar cualquier valor y ver qué representa. Este valor representa, estos 270 millones, representa todo lo generado por Camilo Soto en junio del 2006. Entonces, fecha de operación representa los meses, y años está acá, y puedo filtrar por ambos. Entonces, si yo me voy a fecha de operación y filtro, yo le digo quiero ver solamente lo que era en abril y mayo. Y si me voy a años, puedo filtrar y digo quiero ver todos los años menos el 2006. Y así puedo ir filtrando uno a uno. Voy a borrar esta tabla, borrar todo. Voy a crear otra para que veamos un nuevo ejemplo con la fecha y veamos algo nuevo. Vamos a filtrar por vendedor, valor de operación, comuna, para que vaya quedando más. Vamos a dejarlo así por ahora, vamos a dejarlo así. Pero voy a agregar fecha de operación. Fecha de operación. Ya, entonces, como fecha de operación trae datos entre medio, ya sabemos que tenemos que ir a la herramienta, aquí en analizar, agrupar selección. Y decir, quiero ver solamente los años. Ahí estamos viendo solamente los años. Pero, ¿qué sucede si los años los tiramos a fecha de operación? ¿Por qué haríamos esto? Porque a lo mejor queremos ver todo en base a un año solamente, ¿cierto? Entonces estaríamos dejando un dato en lo que es fecha de operación, en año. Y podemos decir que todo esto sea en base al año 2006. Entonces todos los valores son en base al año 2006 y me tiro las columnas, las comunas de columnas. Y se dan cuenta lo dinámico que es esta tabla. Y siempre en base a un resumen. Ahí. Si pasa eso, agrandamos las columnas. Y en cualquier momento hacemos lo que hicimos adelante. Botón derecho sobre un valor, resumir valores por recuento. Entonces, si se desconfigura el ancho de la columna, lo volvemos a armar. Y si se nos va el formato, porque cambiamos el cálculo, lo cambiamos. Entonces, ¿qué es lo que es este 44? Este 44 corresponde a todas las operaciones realizadas el 2006 en Providencia por Mario Aravena. Podemos explicarlo al revés, está lo mismo con que digamos todas las variables está bien. Entonces, de eso se trata la tabla dinámica, de poder crear informes, de saber lo que estamos escogiendo y saber moverlo a las áreas correspondientes. Vean este video varias veces y asimílenlo con lo que hacen ustedes diariamente con sus tablas. Creen tablas dinámicas, de hecho, creen tablas dinámicas de sus tablas y creen informes. Siempre se pueden crear informes con sus tablas, así que es cosa de creatividad. Y ahora avanzamos viendo una herramienta que, mientras mejor la conozcamos, mejor podemos representar la información. Y en la pestaña Analizar, con el solo hecho de estar dentro de la tabla de datos, podemos crear un gráfico dinámico. Pero armemos una tabla dinámica de cero, ¿no? Tabla dinámica, por ejemplo, visualicemos las comunas. Hemos usado harto comunas, el tipo de inmueble. El tipo de inmueble, ahora escojamos comuna. Ahí está. Y valor de operación. Ahí está. O dejemos solamente los tipos de inmuebles. Creo que el ejemplo saldrá mejor si partimos con un solo campo.
¿Sí? En base a esta tabla dinámica, que solamente la creamos haciendo dos tickets con tipo inmueble y valor de operación, en base a esto vamos a la pestaña analizar y vamos a utilizar una de las herramientas más potentes de tabla dinámica, que es gráfico dinámico. Vamos a hacer clic en esta herramienta. Nos muestran muchas categorías de gráficos. Usemos la más común, que es columna. Entonces, se abre esta ventana y ponemos aceptar. Y ahí nos muestra un gráfico de lo que estamos mostrando. ¿Ven? Aquí muestran todos los inmuebles con un gráfico en lo que se ha generado por cada uno de los inmuebles. Entonces, en vez de estar leyendo números, es más fácil leer y darnos cuenta que en sitio se ha generado más dinero en sitio la inmobiliaria completa. Y aquí, como estamos dentro del gráfico dinámico, aquí sigue estando filtro, ejes de categoría y leyenda. La leyenda es la que está acá. Esta es la leyenda. Entonces, si mandamos los tipos de inmuebles a leyenda, ahí cambia esto, porque muestra cada uno de los colores representa uno de los tipos de inmuebles. Dejémoslo como estaba, en ejes. ¿Bien? Pero si agregamos una variable comuna, por ejemplo, comuna, como tenemos todo en el eje, en este eje, muestra que Las Condes, Las Condes y Providencia en casas, ahí no se entiende mucho en realidad. Lo que pasa es que es necesario que movamos a leyenda ciertos datos, por ejemplo, comuna. Si lo mandamos a leyenda, ahí entendemos recién, porque estamos hablando de casas en cada una de las comunas. O sea, ¿qué representa, por ejemplo, este naranjo? Este naranjo representa la comuna de Santiago en estacionamientos. Y si queremos saber en el gráfico el monto exacto que ha generado operaciones de estacionamiento en Santiago, nos posicionamos con el puntero del mouse ahí y nos dice 1.683 millones. Aquí en este gráfico también podemos filtrar por medio de este signo más. ¿Ya? No podemos filtrar por ahí, tenemos que filtrar por acá. Comuna, tenemos un filtro acá. ¿Ya? Tipo de inmueble, también tenemos un filtro acá. Por lo tanto, si filtramos por tipo de inmueble y dejamos solamente casa, departamento, oficina y locales, ahí se reduce el tamaño del filtro. Ahí en este caso está cargando. Se está abriendo nuevamente la planilla. A veces sucede eso con Excel, que se reinicia. Denme un segundo, lo corrijo inmediatamente. Vamos a abrir la misma planilla que estábamos trabajando. Intermedio. Ahí está. Vamos a compartir. Ya, aquí está la tabla dinámica de nuevo. Bueno, aprovechamos de hacerla de nuevo y mostrar un ejemplo al momento de crearla, porque si creen que uno puede crear solamente una tabla dinámica en base a uno puede crear solamente una tabla dinámica en base a una tabla de datos, no. Esto no tiene límites. Entonces me pongo, y de hecho así tienen que partir ustedes, seleccionar su tabla de datos, ir a insertar tabla dinámica, a aceptar. Entonces cuando estamos trabajando con la tabla dinámica, por ejemplo con los vendedores, vamos a seleccionar vendedores, mejor comuna, ¿no? Comuna, valor de operación, y aquí tenemos nuestra tabla dinámica. Pero si queremos tener esta tabla dinámica, la vamos a mantener en el tiempo, pero queremos tener otra tabla dinámica, entonces volvemos
Recuerden que aquí le han puesto el nombre, tabla dinámica inmobiliaria. Pero si queremos tener inmobiliaria. Otra, basta que nos posicionemos nuevamente en la tabla de datos e insertemos una tabla dinámica. A aceptar. Esto vendría siendo, por ejemplo, usted le pone el nombre que deseen, tabla inmobiliaria 2. Y en esta tabla inmobiliaria 2 también configuro la tabla dinámica como quiera, por ejemplo, tipo de inmueble y valores de operación. Ahí está. Ya, entonces así podemos tener n tablas de datos, pero vamos a hacer lo que estábamos haciendo, de ir a analizar y crear un gráfico dinámico en base a esa tabla. Ponemos a aceptar, y sobre el mismo gráfico dinámico podemos ir arrastrando otro tipo de información. Por ejemplo, fecha de operación. La tiramos acá, fecha de operación a filtros. Por lo tanto, podemos filtrar aquí y decir que solamente estamos hablando sobre una fecha. Pero en operación lo vamos a tirar a leyenda. Y lo que está en leyenda es lo que se visualiza con los colores, lo que representa los colores. Casas, estas son arriendos de casa, venta de casa. Arriendos de container, venta de container. Y así sucesivamente. Y si yo muevo, esto es lo dinámico, tipo de inmueble lo muevo a leyenda y operación lo muestro en ejes. Entonces, estos son, ¿qué es esto? Las arriendos de casa. Y lo que está mostrando antes que sucediera eso, de que se reiniciara el Excel, si me pongo acá, muevo el dato exacto, 3.380 millones. Se puede filtrar por operación, eso ya se lo había mostrado, por tipo de inmueble. Si queremos agregar un título, aquí en el signo más están los elementos de la tabla dinámica, o sea, del gráfico dinámico, por ejemplo, títulos. ¿Pero títulos de qué? Aquí vemos títulos horizontal primario. Ahí muestra abajito un título vertical. Si queremos hacer, por ejemplo, si ponemos el horizontal primario, podemos decir que estos son operaciones. O si queremos un título general para el gráfico, aquí tenemos título de gráfico. Solamente tenemos que decirle dónde lo queremos. Y por lo general, encima de gráficos. Entonces aquí podemos decirle que estos son operaciones por inmueble. Bueno, y este gráfico, con un clic en analizar, o sea, en diseño, podemos cambiar el tipo de gráfico. En la pestaña diseño. Podemos cambiar la alineación, si lo cambiamos a alineación, cambia todo, pero no se visualiza bien, por lo menos no sabemos ver todo, no podemos ver clarito este gráfico. Y el circular también se ve extraño, pero ¿qué pasa si tiro operaciones acá y tipo de inmueble acá? Ahí se visualizan más, pero lo que necesitamos son la etiqueta. Esta es la leyenda, pero la etiqueta, veamos, son otro tipo de elementos. Etiquetas de datos. Aquí está la etiqueta de datos. Y si volvemos a cambiar el gráfico y lo dejamos como columnas, veamos columnas. En columnas las etiquetas no se ven bien, por lo tanto, ¿cómo quito las etiquetas? Vamos a los elementos y las etiquetas las sacamos. Y así sucesivamente. Vamos a dejar tipo de inmueble acá para que la leyenda sea de tipo de inmueble y las operaciones acá abajo. Ahora, por ejemplo, este verde representa la oficina. ¿Ya? Botón derecho sobre las barras y pongo cambiar tipo de gráfico y le indico que el de la oficina quiero mostrar otro tipo de gráfico, lineal. Aceptar. Entonces, a partir de ahora, el verde es el lineal que representa la oficina y se destaca con respecto a las columnas.
Esto se hace, estas combinaciones de tipo de gráficos se hacen para poder representar mejor la información, pero cómo combinarla hay que saber más sobre los gráficos. Aquí yo se lo muestro solamente como una herramienta más. De hecho, voy a borrar el gráfico para volver a la tabla dinámica y dejar los tipos de inmuebles acá abajo, creo que sea mejor, y las operaciones arriba en columna. He tratado de hacer un resumen. Ustedes saben que esta información se pasa de una forma intensiva, entre comillas, no 100% intensiva, pero es totalmente aceptable en la velocidad en que lo estoy pasando, pero tampoco es un curso que dure meses. Pero sí está la posibilidad de ver nuevamente los ejercicios, cosa de que cada uno de los ejercicios que han visto en tabla dinámica, en las funciones matemáticas, estadísticas, de funciones lógicas, funciones de búsqueda, ustedes pueden ver nuevamente los ejemplos. Entonces, solamente en tabla dinámica, yo creo que hemos visto aproximadamente como 15 cosas distintas que podemos hacer con esta tabla. Y una de mis intenciones más importantes es que, por ejemplo, con esta herramienta, vean lo sencillo que es armar un informe y lo potente que es para la empresa, el nivel de valoración que le entregan al colaborador cuando sabe crear un informe. Entonces los animo a crear tablas dinámicas, ir jugando con cada una de las columnas, con sus tablas, moviéndolas en las diferentes áreas, creando un gráfico, cambiando los tipos de cálculo, acá, como lo vimos acá. Sé que van a obtener resultados que sumen valor a su área o su función, o le entregan valor a la empresa, ¿ya? Así que me despido, espero que les haya gustado aprender a crear tablas dinámicas y en general al aprender el uso y conocer el objetivo de cada una de las herramientas que hemos visto durante este curso, ¿ya? Les mando un abrazo, soy Claudio Alarcón Montesinos, el facilitador de este curso, y les deseo lo mejor, ¿ya? Nos vemos.